Hola a todos, mi nombre es Joxon Valero y espero que esta sea la primera de muchas reflexiones que pueda compartir con ustedes. El día de hoy hablaremos sobre un tema súper relevante para la vida política de nuestro país y que, sin embargo, de acuerdo a algunas encuestas, el 2% de la población es el único que sabe acerca de este tema. Nos referimos a la Constitución y su trascendencia en la vida política de México es fundamental. Entenderla y conocer su contenido debería ser un derecho y una obligación de todos los mexicanos. Así que espero que las siguientes reflexiones sean de utilidad y podamos compartir más de estas en el futuro. Acompáñenme. Antes de entender qué es una constitución, sería importante que nos quede claro el concepto de Estado. Un Estado es la suma de 4 elementos: territorio, población, soberanía y gobierno. Si no estamos frente a alguno de estos elementos, no existe el Estado. Por lo tanto, una constitución depende primero de la existencia de un Estado y de que se den los 4 elementos de los que estamos hablando. Este es el primer concepto que nos tiene que quedar claro para poder entonces entender qué es una constitución y cuál es su finalidad. Ya que nos queda claro qué es el Estado, entonces la primera misión de la Constitución, por ejemplo la nuestra, se trata de definir cada uno de esos elementos. Nuestra Constitución, por lo tanto, define qué es el territorio, qué es la población, qué es la soberanía y qué es el gobierno. Para que nos quede claro, el territorio, pues es un espacio geográfico donde se da la historia de nuestro país. La población la constituyen los actualmente 130 millones de mexicanos que pueblan todo nuestro país. La soberanía se constituye de la capacidad que tiene México de autogobernarse y de imponerse sus propias leyes y su propio gobierno. Asimismo, el gobierno es justamente la manera en la que esa soberanía se constituye en una organización social determinada. Por lo tanto, los primeros elementos de la Constitución es definir cada uno de esos 4 elementos que justamente constituyen la definición de Estado. Nuestra Constitución, por otro lado, es también lo que se denomina como la suma de los factores reales de poder. Es decir, lo que dice nuestra Constitución no necesariamente es el sentir profundo y más puro del pueblo, sino que en ella se codifican los intereses más importantes y más poderosos que dominan un momento histórico determinado. Por lo tanto, en la Constitución se encuentran depositados todos los intereses predominantes de un momento de nuestra historia, ya que aquellos grupos que tienen la posibilidad de tener tal injerencia social tienen por lo tanto la capacidad de transformar las leyes. Por lo tanto, en la Constitución se suman todos los factores reales de poder, ya sean sindicatos, religiones, partidos políticos, empresarios, televisoras, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos tienen la capacidad de que sus intereses se vean reflejados en el documento legal más importante que rige nuestro país. Ahora bien, una constitución es un documento legal y como documento legal importante en la vida de una nación debe de cumplir con 2 finalidades. La primera de ellas es que tiene que fungir como la raíz de todo el sistema jurídico que rige nuestro país. En ese sentido, de la Constitución derivan todas las normas de todas las materias que se establecen como guías en la vida de los mexicanos. Asimismo, la Constitución, siendo la raíz de todo el derecho que nos regula, es también la manera o la forma que sirve para determinar si otras leyes o el actuar de las autoridades es ilegal o debe de considerarse fuera de ese orden legal y por lo tanto anularse en términos jurídicos. Por lo tanto, la Constitución es una hipótesis jurídica básica, de ahí dependen todas las leyes, pero también es un supuesto lógico normativo. Es decir, sirve como elemento de comparación para determinar si un acto de una autoridad, una reforma o una nueva ley es legal y se ajusta a ese sistema jurídico. Si no coincide con los elementos primarios de la Constitución, entonces es inconstitucional y por lo tanto pierde su validez. Ahora bien, la Constitución depende de que sea aceptada
de forma tácita o de forma expresa por la mayoría de la población. Así, la vigencia y aplicación de la Constitución depende de la conformidad del pueblo. Sin esa conformidad popular, la Constitución entonces pierde totalmente su sentido, ya que se supone como el documento central que nos ayuda a organizar la vida en el colectivo. Por esa razón, la Constitución depende de la aceptación de la mayoría. Sin esa legitimidad, la Constitución no es respetada en términos mínimos por la población y pierde totalmente su razón de ser. Entonces, la Constitución depende fundamentalmente de que la población la acepte. En caso contrario, dicha Constitución tendría que modificarse gradual o radicalmente. Para finalizar, nuestra Constitución nos ayuda a resolver dos grandes dudas existenciales del pueblo mexicano. Es decir, nos responde cuál es el destino anhelado, esa finalidad suprema de los mexicanos, y también nos resuelve sobre el cómo es que podemos lograr ese sueño de bien común que todos los mexicanos construimos en nuestros sueños y que nos ayuda a trabajar día con día. En sus primeros 29 artículos, con los derechos humanos y las garantías constitucionales, nuestra Carta Magna nos ayuda a definir lo que nosotros entendemos como progreso y como bien común. Y ello nos establece un horizonte para poder trazar cada uno de nuestros esfuerzos cotidianos. Pero también, del artículo 30 al artículo 136, nos dice cómo deberíamos organizarnos y cuáles deberían ser los principios de dicha organización para que podamos lograr esos fines anhelados por todos. Por lo tanto, la Constitución sirve como una guía aspiracional de todos y nos ayuda a resolver cada uno de los obstáculos que implican el logro de nuestras mayores finalidades y anhelos como mexicanos. Como conclusión, tenemos entonces que la Constitución, por un lado, se encarga de definir qué es el territorio, qué es la población, qué es la soberanía y qué es el gobierno. Su legitimidad depende de que la acepte la mayor parte de la población y la cumpla en su vida cotidiana, pero en dicha Constitución no solamente están incluidas las más puras aspiraciones de los mexicanos, sino que es la suma de los factores reales de poder, es decir, de los agentes predominantes en un momento específico de nuestra historia. La Constitución es la raíz de todo el sistema jurídico y de ella depende la legalidad y legitimidad de los actos de las autoridades y de nuevas leyes o reformas. Finalmente, la Constitución nos establece el aspecto común de las aspiraciones y del bien común de los mexicanos y nos propone cómo debemos organizarlo para cumplir con dichas aspiraciones. Espero que esta pequeña reflexión hubiese sido de ayuda y del agrado de la mayoría y que pueda compartir con ustedes más de este tipo de reflexiones en orden de retroalimentar nuestra participación como ciudadanos en este México que urge de que nos integremos en su vida política. Muchas gracias.